Dios te bendiga, amado hermano, amigo, que nos ves a través de esta plataforma digital. Te saluda tu amigo, el pastor Germán Medina. Te damos la bienvenida una vez más a la serie La Sangre que Habla. Y hoy vamos a darle continuidad al punto número 5 o al tema número 5 de esta serie, que lleva como título La Sangre de Jesucristo nos habla de libertad. Y quiero leer una porción de las Escrituras para iniciar con este tema, con esta reflexión. Dice así la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuenta la historia que por allá en el siglo XIX, cuando era algo muy común la esclavitud, un hombre que tenía mucho dinero, pero él estaba en contra de la esclavitud, miraba cómo aquellos hombres, aquellos amos, trataban de una manera muy cruel a sus esclavos. Y este hombre va al mercado en una ocasión, se dirige hacia el lugar donde se encontraba el esclavo más caro. Era un esclavo fuerte, era un esclavo sano, era un esclavo muy dotado, y dice que paga un alto precio por él. Y que cuando este hombre lo lleva a su casa, en el camino le dice: te puedes ir. Aquel esclavo, lleno de temor, incrédulo, pensando que su amo le quería hacer algo, no se mueve. Y de nuevo le vuelve a repetir su amo: estás libre, te puedes ir, corre. Y entonces aquel esclavo empieza a correr apresuradamente, empieza a alejarse. Y cuando va muy lejos, empieza a reflexionar y toma una decisión. Decide regresar a la casa de su amo. Y que cuando este esclavo regresa, su amo le pregunta: ¿por qué has vuelto si yo te había dado esa libertad? Y este esclavo le responde: esa libertad que tú me has dado, yo ahora la decido, yo ahora tomo una decisión y quiero servirte por el resto de mi vida por agradecimiento, porque estaba condenado a vivir una vida de sufrimiento y tú me has dado libertad y ahora solamente quiero servirte a ti. Eso es algo parecido, amado amigo, algo que puede representar lo que Jesucristo hizo con nosotros. Nosotros vivíamos en la esclavitud. Jesús pagó un alto precio por nosotros y nos ha dado la libertad, y nosotros, por agradecimiento, decidimos entregarle nuestra vida en servicio a Él. Y quiero mencionar 3 cosas muy importantes de las cuales Cristo nos ha dado libertad, y podamos reflexionar en la palabra y podamos darnos cuenta que la sangre de Jesucristo tiene ese valor tan maravilloso por la cual nosotros podemos tener libertad. Y quiero leer allí en las Escrituras, en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. A través de Jesucristo nosotros recibimos libertad. El pecado tiene una facultad en la vida del hombre, y esa facultad que tiene el pecado es traer condenación. Traer condenación. Dentro del hombre, o dentro del ser del hombre, hay algo que nosotros llamamos y nosotros conocemos que se llama conciencia. La conciencia es esa ley que Dios mismo ha puesto en el corazón del hombre para que el hombre pueda darse cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Y cuando nosotros no actuamos correctamente, cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos hecho algo o que hicimos algo, nuestra conciencia nos puede estar atormentando, nuestra conciencia nos puede estar acusando. Y eso se llama culpa. Hay muchas personas que viven toda su vida cargando el peso de la culpa, esclavizados por ese sentimiento que les atormenta de haber actuado de una manera mal, de no haber hecho algo que deberían de haber hecho. Pero dice la palabra que cuando nosotros venimos a Cristo somos librados de toda condenación. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé cómo puede estar tu mente, yo no sé cómo puede estar tu corazón, yo no sé qué cosas tú aún puedes venir arrastrando de tu pasado,
qué cosas te atormentan. Yo no sé qué es aquello que pueda estar produciendo ese sentimiento de culpa en tu vida, pero quiero decirte que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos libertados del pecado y también somos libertados nosotros de la culpa. Ven a Jesús. Solamente Jesús puede darte esa paz que el hombre tanto necesita. Lo siguiente que quiero compartir contigo, de lo cual Cristo nos ha dado libertad, quiero leer un pasaje en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón del pecado. La Escritura habla del pecado como algo que se enseñorea del hombre. Mucha gente piensa que puede ir de un lugar a otro y que eso es libertad. Mucha gente piensa que puede decir lo que piensa y eso es libertad. Mucha gente puede decir que puede hacer lo que él quiere, pero eso es libertad. Pero en realidad el hombre sin Cristo no puede vivir en libertad. El pecado tiene una facultad de esclavizar. El pecado tiene dominio sobre el hombre. Mucha gente dice o expresa estas palabras: yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera. Mucha gente vive esclavizada en las drogas, esclavizada en el alcohol, y piensan que ellos pueden cambiar de vida cuando ellos lo decidan. Es verdad, hay personas que sí tienen esa fuerza de voluntad para abandonar ciertas cosas, pero el hombre jamás podrá librarse de hacer el mal. El hombre jamás podrá librarse del pecado que mora en él, porque el pecado ha tomado dominio sobre el hombre. Pero dice la Escritura que Jesucristo vino para traernos libertad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros ya no vivamos en la esclavitud del pecado. Es verdad que como seres humanos aún podemos nosotros tener esta naturaleza pecaminosa, pero el pecado ya no tiene dominio sobre aquellos que viven en Cristo Jesús. No porque puedan ellos librarse con sus propias fuerzas, sino porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para traernos esa libertad que el hombre no puede obtener por sí mismo. Así es que yo no sé cuál esclavitud, yo no sé qué son aquellas cosas, aquellos hábitos con los cuales quizás tú estás luchando y no puedes abandonarlos, pero quiero decirte que en Jesucristo hay una verdadera libertad. Por último, quiero mencionarte otro texto de las Escrituras de la cual nos habla a nosotros la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. En el antiguo templo, en el contexto judío, dice la Escritura que había tres lugares muy importantes dentro del templo. Uno era el lugar santísimo, el otro era el lugar santo y el otro era el atrio de los gentiles. Al lugar santísimo solamente podía entrar una persona, el sacerdote, y para entrar a ese lugar solamente una vez al año, y tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Así lo enseña la palabra. Entonces, no cualquiera podía entrar a ese lugar, porque en ese lugar moraba la presencia de Dios. Ese era un lugar muy especial, era un lugar santísimo. Pero dice la Escritura que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Es decir, Jesús derrama su sangre para que ya no hubiese alguna separación entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos ahora, a través de la sangre de Jesucristo, la libertad de poder entrar al lugar santísimo y poder ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Nadie puede acercarse a Dios, dice la palabra. Nadie, si no es a través de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es el medio que Dios ha establecido únicamente para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y podamos hacerlo, dice la palabra, con plena confianza. Nosotros podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Sabiendo que nos acercamos nosotros a un Padre que no nos va a condenar por causa de nuestros pecados, sino que ahora podemos acercarnos nosotros, ¿verdad?,
confiadamente saber que nosotros somos amados y saber que nosotros somos aceptados a través de la sangre de Jesucristo. Amado amigo, amado hermano, quiero hacerte una invitación en esta tarde. Quiero decirte que en Jesucristo solamente podemos encontrar nosotros libertad. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre ahí, Jesús nos dice que Él nos ha dado libertad. La sangre de Jesús nos ha dado libertad para que ya no vivamos nosotros con la culpa del pecado. La sangre de Jesús nos ha dado libertad para que ya no vivamos nosotros bajo el dominio del pecado. Pero también la sangre de Jesús nos ha dado libertad para que nosotros podamos entrar confiadamente ante la presencia de Dios y podamos adorarle. Ahí donde estás, quiero hacer una pequeña oración por ti y pedirle a Dios que venga a tu vida y traiga esa libertad que quizás tanto has deseado. Bendito Dios, te adoramos, te exaltamos. Quiero pedirte, Padre, en esta tarde, Señor, por aquellos, Padre, que están viendo, Señor, esta transmisión. Quiero pedirte que tú obres, Señor, en sus vidas. Señor, tú derramaste tu sangre en esa cruz, Señor, para traernos libertad. Señor, la culpa, Dios mío, Señor, es algo que atormenta. La culpa, Señor, ha llevado a muchas personas, Señor, a quitarse la vida sin darse cuenta, Dios mío, que tú pagaste un precio, Señor, en la cruz del Calvario para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra vida, Señor, para que nosotros ya no podamos vivir, Señor, Dios mío, atados, Señor, a esas cargas, Dios mío. Y en esta tarde, Dios mío, yo quiero pedir, Padre, que tú obres, Señor, Dios mío, en las mentes, en los corazones y traigas esa libertad, Señor. Gracias te damos porque a través de tu sangre, Señor, podemos acercarnos a ti en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.